queda poco ya para que haya que votar en las primarias, que en este caso son solo oficialistas. Se acortan las brechas entre candidatos, en este caso entre candidatas. Lideraba Carolina Toá, se le acerca Janet Jarano y tenemos en contacto a esta hora al presidente justamente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para poder abordar este tema y ver los énfasis y bueno, los temas que han marcado las últimas semanas de cara a esta votación importante para el sector. Lautaro, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Yo estoy bien y a disposición de esta conversación. Muchas gracias, Lautaro. Quiero partir preguntándole por la situación que ha marcado los últimos días al sector con los dichos de Óscar Landerreche, que marca distancias y pone en duda de alguna forma el apoyo de Socialismo Democrático a los candidatos que puedan ganar de otros partidos, ¿no? Dentro de la coalición, aunque bueno, se ha desmarcado, por ejemplo, Carolina Toá. ¿Me escucha? ¿Lautaro está por ahí? Perdimos a Lautaro, parece. Lautaro, si nos escucha, usted nos habla y nos dice. ¿Aló? Ahí sí. ¿Me escucha, cierto? ¿Nos escucha Lautaro? No, parece que él no nos escucha a nosotros. Nosotros lo escuchamos a él, pero él no nos escucha a nosotros. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación porque la teníamos. De hecho, nos habíamos saludado, habíamos intercambiado saludos y justo cuando Connie le estaba haciendo ahí la pregunta a Lautaro Carmona respecto claro, es como lo que queremos saber en estos instantes acerca de estos dichos, ¿no? Si usted no lo sabe, no lo ha escuchado en algunas entrevistas radiales, Óscar Landerreche, quien suena como parte del comando, sobre todo del equipo económico de la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Toá, tuvo duras críticas respecto del presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio, el Partido Comunista en general, y dentro de esas críticas, claro, como que puso en duda su eventual apoyo a otro candidato que no fuese Carolina Toá en primera vuelta. Ahora sí parece que lo recuperamos, Lautaro, ¿nos escucha bien? Lo escucho bien, Claudio. Ahí sí. Perfecto. Ahí Connie le va a terminar de hacer la pregunta que le estaba haciendo. Sí, nos costó ahí la comunicación, pero le estaba preguntando por esto que ha marcado las primarias los últimos días, que son los dichos de Óscar Landerreche, que bueno, ha matizado Carolina Toá, pero bueno, de alguna forma muestra distancias, pone en duda de si de alguna forma desde Socialismo Democrático van a cumplir la promesa de apoyar a otros candidatos o la candidata, por ejemplo, del Partido Comunista si es que llegase a ganar la primaria. ¿Cómo se ve eso para afuera? ¿Cómo los deja también a ustedes como coalición? En el fondo pone en duda la confianza, ¿no? ¿Cómo lo evalúa usted como presidente de partido, Lautaro? A ver, primero muy buenos días y disculpas por esta breve interrupción. No se preocupe. Referido al Partido Comunista, como nosotros lo vemos, con absoluta tranquilidad, con un rigor, con una seriedad de lo que es asumir los compromisos que desafía la política, y los compromisos de la política no están vinculados, por más que aparenten, solo a intereses de grupos, a intereses de partidos, a intereses de personas, a intereses de liderazgos, sino están vinculados a una propuesta de sociedad. Están vinculados y obligatoriamente van a repercutir en la percepción que tenga la ciudadanía, y particularmente quienes tienen una mirada progresista, que deben acercarse a lo que son nuestras ideas, y en ese plano creo que es una muy mala contribución el que se abra un debate, hayan omisiones, no digo posiciones que respalden, pero a lo menos omisiones que no sean claras y categóricas, que en la política, desde la izquierda, desde el progresismo, los compromisos se cumplen. Primero porque son construidos de mutuo propio. Nadie nos obligó a discutir entre 8 partidos cómo llevar adelante una primaria que resolviera quién es la mejor candidatura para representar al sector en la batalla presidencial. A la luz de los antecedentes que conocemos en estos pocos días de campaña y de cómo marca cada uno y de cómo expone cada una y uno, está escrito que había que resolverlo por primaria. No había derecho adquirido en un liderazgo adelantado para que todos los partidos se subordinaran o asumieran que esa era la mejor representación. Y entonces está cursando un dato de la vida. No hay
un liderazgo que por adelantado resolviera la representación de todos los partidos. Sin embargo, hay una conciencia, si se ha dicho hasta el cansancio, de que es una obligación, por sobre opciones, tener una sola candidatura si queremos disputar un próximo gobierno. Dado lo que es el crecimiento de la derecha, dadas las políticas de la derecha que son tan amenazantes para las conquistas que han logrado las y los trabajadores y el mundo popular, y entonces, si esto es una opción en política, ¿por qué vamos a hacer una lectura parcial? ¿Por qué vamos a relativizar? Porque eso lo que hace es que distancia a la gente de la actividad política, profundiza los juicios de valor, digamos, sobre quienes hacemos política y no ayuda, por consiguiente, a una solidez de aporte democrático desde el sector. Entonces creo que es un tema, claro, lo ha tocado una persona, una figura que pone el apoyo en la candidata de Toá, pero sin embargo no ha habido precisión de decir aquí los compromisos se cumplen. Yo quiero decir que no solo están pendientes estos compromisos, está planteado una lista única a nivel parlamentario. La lista única a nivel parlamentario. Perdón que lo interrumpa, pero ese es un tema que también queremos tocar, pero quiero preguntarle primero por la precisión de los compromisos, porque ¿a quién se refiere cuando se refiere a que la precisión no ha venido, ¿no? ¿Quiénes no han precisado los compromisos o ha reafirmado los compromisos en este caso? Y en ese sentido también preguntarle si no le preocupa que no se cumplan. A ver, me preocupa y mucho que no se cumplan, eso es lo primero. Me preocupa por resultados, pero también me preocupa por una promoción de valores, de ética, de lo que significa la política, porque por medio hay pedagogía política con todos quienes son la ciudadanía que va a ser la opción. Entonces, en ningún sentido es una contraindicación de invitar a la política por la vía de estar promoviendo abiertamente que los compromisos son posibles de incumplir. ¿A quién me refiero? Yo creo que la instalación de este debate viene de una figura que tiene una opción y por tanto las otras opciones lo que pueden hacer es observar, y quien es vinculante con esa manifestación, por lo menos en un fair play elemental, debiera promover: esto no es la posición, esto no es el valor que nosotros vamos a cultivar. A todo evento, quien quiera que sea, que gane una primaria, va a contar con nuestro activísimo respaldo, porque si nosotros esperamos respaldo de las partes, una cosa son la militancia, otra cosa son los dirigentes, y otra cosa son quienes están directamente vinculados con la misma primaria. Uh-huh. Son los primeros que tienen que dar el paso del respaldo. Sí, y me preocupa mucho por eso. Y en ese sentido, Lautaro, la pregunta que surge es, ¿estamos ante una opinión personal? Porque si Óscar Landerreche, ciudadano, opina esto, está en todo su derecho de hacerlo, pero claro, aquí el tema surge porque sería parte del equipo programático de una de las candidatas de esta primaria, en este caso Carolina Toá. ¿Estamos solo ante una opinión de Óscar Landerreche o usted cree que esto es compartido, lo que dijo, con matices obviamente, quizás no textual, por otros integrantes del socialismo democrático? Porque, claro, efectivamente no ha habido una posición muy tajante, ¿no?, respecto de aislar la postura de Óscar Landerreche. La verdad, digamos, es que yo tengo por expectativa que sea una opinión del señor Landerreche, pero tú bien dices, no he escuchado, ni me ha llegado un mensaje. Ayer tuvimos lamentablemente una reunión de presidentes que no logró funcionar, para que se explicitaran los alcances y la socialización que esa formulación tiene. Creo que si no hay precisiones, si no hay rigores, si no hay autoexigencia en nosotros, los dirigentes máximos de esta coalición, estamos promocionando una entropía que es exageradamente peligrosa para los efectos de las expectativas que la gente tiene respecto de nuestras propuestas como sector y respecto de lo que son las políticas que anuncia la derecha. Entonces, espero que en los días que vienen o las horas que vienen hayan precisiones que ordenen cuál es la mirada y cómo concurrimos todos
Nunca se dijo que tenía que haber un número de candidatos y que tales y cuales partidos no tenían derecho a tener candidato. Eso no está formulado en ninguno de los acuerdos, sería, digamos, por lo más muy poco presentable. Entonces creo que es un hecho que es de un método, pero el método tiene contenido porque es directamente vinculante con resultados. Lautaro, quiero pasar ahora al tema que usted mismo había puesto sobre la mesa, ¿no? De la lista única parlamentaria, porque de alguna forma hay voces disidentes, por ejemplo, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, disculpe, él ha sido más claro respecto a su postura, pero hay algunas voces que quizá a cuatro paredes, más de manera silenciosa, se muestran favorables a dos listas parlamentarias, pero no lo han dicho de manera formal o no lo han dicho de manera clara, ¿no? Y claro, en su sector han sido más claros respecto a la lista única parlamentaria. Es una situación bien compleja finalmente para el sector, porque los cupos no serían suficientes, no serían suficientes para dejar contentos a todos. Entonces, es compleja la situación, ¿no? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que toda vez que se hace una lista con más de un partido, siempre va a haber una complejidad, digamos, porque va a existir la posibilidad, no sé si no siempre se da, pero la posibilidad de que haya una misma expectativa sobre un territorio. Y entonces hay un debate, quién tiene mejor derecho, cómo lo hacemos, la encuesta, la historia, el que tiene mantiene, es una serie de fórmulas que se empiezan a sostener para ver cómo se desequilibra y la opción me favorece. Eso es una regla del juego en la negociación de construir una lista que por la contraparte, como uno tiene que hacer mucho esfuerzo, por la contraparte tiene el beneficio de lograr una articulación unitaria. Lo segundo, la lista única tiene un consejo mediante que es logra el mayor rendimiento de electividad. Podría incluso tener efectos mínimos en lo que es el respaldo electoral, o sea, tener un respaldo un poco menor porque uno usa menos cupos, o dicho al revés, duplica la cantidad de candidatos si lleva más de una lista, y por tanto tiene llegada a más sectores, a más familiares, a más cercanía, y aumenta el caudal de votos. Pero la electividad, por el tema de cifras repartidoras, queda en juego y estamos en una elección que es al límite de quién va a lograr tener la mitad más uno del Parlamento, y estamos viviendo una tragedia que es no contar con una mayoría parlamentaria para cumplir los compromisos contraídos por el gobierno, y se torna el Parlamento en una contraparte de freno, de impedimento que avancen las cosas, dependiendo quién controla esa mayoría. Entonces es un tema político de marca mayor, es una complejidad construirla, es una complejidad todavía construirla entre 8 partidos, está planteada incluso la posibilidad de incorporar a la democracia cristiana, serían 9 partidos, está la posibilidad que el sector que es de izquierda y no está en la coalición pudiera, digamos, acceder si hay acuerdo de todo, es decir, entre muchos partidos. Fuera de lugar que eso es complicado porque en ninguna parte del país hay, ni siquiera con el N+1, 8 cupos o 10 cupos para que cada uno tuviera su propia representación. Pero ahí vienen otras cosas, digamos, que son quienes son más fuertes en un lado, o sea, se usa el complementar capacidades. Y yo nombraba recién, a propósito de cumplir los compromisos, la proyección que eso tiene, porque en la lista parlamentaria, dado esto de que no hay espacio para que todos a priori tengan presencia propia, va a suponer apoyos por omisión, apoyos por acuerdo de unos respecto de otros. ¿Y dónde quedan los apoyos? ¿Cuál es la seriedad y el sostén sólido si hay una cultura de que los acuerdos se incumplen? Entonces, tenemos que obligarnos a tener un fair play de centralidad, que es palabra comprometida, es palabra que se aplica, se cumple, se implementa, además le hace muy bien a la política, y con ese parámetro ir a la construcción de una lista. Podría al final no resultar una lista, pero que sea por debate entre todas las fuerzas y por acuerdo político. O sea, el acuerdo unitario puede suponer que se exprese más de una lista,
Ya digo, lo aconsejable es lo otro, y por eso que en esa disposición de agotar al máximo una sola lista están los esfuerzos de los partidos. Uh-huh. Efectivamente, Lautaro, porque aquí en juego hay varias cosas, no solamente tener mayoría en el Parlamento, que imagino que para las intenciones de su sector sería lo ideal en caso de, por ejemplo, ganar la presidencia, pero está el hecho de que efectivamente con el voto obligatorio hemos visto que se castiga mucho aquellas listas o grupos que no van unidos. Lo vivió, por así decirlo, el oficialismo en la elección del Consejo Constitucional, donde finalmente el Partido Republicano, contra todo pronóstico, terminó teniendo el control de dicha instancia y lo hemos dicho acá en reiteradas ocasiones, se bajó el quórum para reformar la Constitución. Hoy en día ya no son 2/3, son 4/7, y la posibilidad de que la derecha pueda alcanzar esos 4/7 sería catastrófico para el oficialismo si es que finalmente ellos tuviesen la llave para hacer una serie de modificaciones a nivel constitucional. Y en ese sentido le quería preguntar, Lautaro, ¿qué debe primar efectivamente? ¿La necesidad de tener una buena representación parlamentaria o un buen número de integrantes en el Parlamento, o mayor representación? Porque básicamente la idea de las dos listas la impulsan aquellos partidos que actualmente están en mayor riesgo de perder muchos cupos en la elección o de prácticamente desaparecer como colectividad. Yo creo que en mi opinión, si hay voluntad política, pues esto requiere mucha voluntad, mucha disposición a construir un acuerdo. El óptimo es que tengamos una sola candidatura presidencial del sector y una lista única parlamentaria del sector, con un contenido común, que son las transformaciones, hacer todo lo que aconseja proyectar, digamos, el ejercicio de nuestro actual gobierno, completar lo que no tiene, resolver los déficits, etcétera, etcétera, que es el debate que de alguna forma se empieza a instalar entre las candidaturas presidencial a la primaria. Desde esa perspectiva, yo creo que se puede congeniar que los partidos tengan la representación próxima a la fuerza que tienen, por tanto al aporte electoral que le hacen a la lista, con electividad parlamentaria, porque evidentemente nadie puede sostener como inteligente o generoso un acuerdo en que uno de los partidos desaparece. Eso no, menos entre pares, menos entre una actividad que es comunitaria, que tenemos que solidarizarnos, cooperarnos entre todos. Es decir, tiene que haber respeto por el interés legítimo que tiene cada partido. Solo si nos pasamos de largo y ya necesitamos más territorio de otros lugares, entonces nos alcanzan los distritos. Bueno, ahí viene una segunda discusión para ver si tampoco somos capaces de darle una solución. Pero lo primero, para mi gusto, es lo primero. Y ese ejercicio no se ha llevado adelante. Ha habido mucha advertencia, mucha titularidad, esto es muy significativo, preocupémonos de la lista única, así como en su momento estaba preocupado de cuáles eran las candidaturas a primaria. Viene a partir de ahora, este jueves se reúnen los secretarios generales a hacer un primer esfuerzo, viene para que ojalá esa información esté despejada previo al 29 de junio, que es la fecha de la primaria, y por tanto quien gane la primaria tenga a su haber, como conducta unitaria, ya sostener la candidatura presidencial y la candidatura de la lista parlamentaria, sobre la base de que tenga mucha empatía con la base político-social que tiene el sector, pues de lo contrario queda muy remitido a una superestructura que puede lograr grandes acuerdos, pero si no cuajan en la intermedia o en la base, vamos a tener, digamos, dificultades de aplicación. Eso, para mi gusto, es lo que está en la centralidad del debate de las fuerzas políticas hoy día en nuestro sector. Lautaro, nos quedan poquitos minutos, pero yo no me quiero quedar sin preguntarle por esta crítica que se ha levantado a la estrategia de campaña de Carolina Toá por ser calificada como concertacionista. Una crítica que ponía también de otra forma, pero apuntando más o menos a lo mismo, Gonzalo Vinter en conversación con nosotros. Él decía que apuntaba una nostalgia de los 90 por querer usar prácticas antiguas para un nuevo gobierno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué evaluación tiene al respecto? A ver, yo suelo manifestarme, por lo menos hago el esfuerzo grande,
mostrando cuáles son las formulaciones, cuáles son las cualidades, cuáles son las identidades que representan mi propuesta. Trato que por omisión la gente haga la opción y no buscar el camino de la descalificación o la calificación de otra propuesta. En el caso nuestro debo presentar en forma directa y abierta. Nosotros tenemos la tranquilidad que nuestro aporte en una diversidad de 8 partidos viene desde nuestra identidad de izquierda. El Partido Comunista es una fuerza que se autorreivindica como un instrumento a favor de la clase trabajadora. Tiene una historia, 113 años recién cumplido, y tiene una identidad de izquierda que tiene plena conciencia que para lograr cambios requiere una política de alianzas amplia y unitaria, porque al fin y al cabo los cambios se logran con correlaciones de fuerzas favorables. Y un solo partido, ninguno de los 8, da el ancho para tener una correlación de camino propio. Por tanto, está en nuestra política, la izquierda, los intereses de la clase trabajadora, nuestras miradas antineoliberales, nuestras miradas de transformación estructural en muchos planos, y lo que sean las políticas que otras fuerzas reivindican, tiene que contrastarse idea contra idea. Yo creo que la frescura que tiene nuestra forma de expresar a través de Janet Jara las formulaciones hasta ahora, sentimos satisfacción de compartirlas con Acción Humanista, con la izquierda cristiana, con otros pequeños núcleos del mundo de la izquierda. Esperamos seguir ampliándonos al mundo social. Y la vida dirá, digamos, si aquí hay espacio de procesos superados. Nosotros creemos que lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Chile con este crecimiento de la derecha indica primero el agotamiento de un modelo como el neoliberal que no da el ancho para resolver y responder a problemas. Segundo, políticas que buscaron enmendar y corregir en el marco de lo posible ese modelo también tienen respuesta de distancia política de números muy grandes en la ciudadanía. Y entonces creemos que lo que cabe es hacerse cargo de este país, de estos dilemas, del tema de la seguridad pública, que no tiene comparación histórica con otros momentos, el tema de la estabilidad laboral y el salario como cuestión de fondo, y por tanto los trabajadores siendo activísimos en construir y en reproducir la economía del país en un modelo de desarrollo que se afinque más en nuestra propia soberanía, por tanto le agregue valor a todas nuestras riquezas naturales. Es decir, eso es una mirada de un país que sostiene soberanía desde el punto de vista económico, democrático, de justicia social, y una política de transformaciones para que, elemental, se eleve la calidad de vida que tiene la inmensa mayoría. No podemos seguir con una media de ingresos 700, 800 mil pesos para un mundo de profesionales, por ejemplo, que a su vez tiene un costo de crédito mediante, que no resuelven, y entonces las profesiones son casi un ejercicio folclórico para el gusto de la familia, porque hay que laborar en otra actividad para tener ingresos suficientes para el diario vivir. Uh-huh. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, queremos agradecer los minutos que ha tenido para conversar con nosotros, y por supuesto lo esperamos en una próxima ocasión, porque ya no queda nada para las primarias, así que ahí esperamos tenerlo otra vez antes de la elección. Que esté muy bien. Gracias, Claudio y Constanza, y a disposición de ustedes. Muchas gracias, Lautaro. 8 de la mañana con 29 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por acompañarnos hasta este momento, pero siga junto a nosotros porque llega Montserrat Rolano para continuar con esta primera edición. Se viene el panel de debate que va a estar muy, pero muy interesante. Connie y nosotros nos reencontramos ya mañana miércoles. Nos reencontramos mañana y que tengan buen día.